en la columna, en lo que es la vértebra, pues entonces podemos ahí hacer la sección, podemos lesionar más todavía la médula espinal y con ello tener una complicación mayor en el paciente. Y entonces vamos a tener un choque del tipo medular, ¿sale? Entonces no va a pasar nada de información de aquí hacia abajo. Cuando tenemos a nuestro paciente, lo primero que, como les comenté, tenemos que ver si mi paciente está consciente o no está consciente, si está traumatizado o no está traumatizado. Entonces, si mi paciente está consciente y tiene un traumatismo, entonces yo el abordaje que les voy a dar es que tengo que tomarlo de aquí, lo tomo por los hombros y lo estabilizo. Eso va a ser la parte de control, el manejo de la vía aérea y control de la columna cervical, con la finalidad de no movilizar mucho su cuello. Y si le voy a mover a hacer el manejo de la vía aérea, alguien se tiene que quedar aquí hasta que no se le ponga un collarín a mi paciente, ¿sale? Entonces tenemos que dejarlo aquí de esa manera. Entonces vamos a utilizar una maniobra para que podamos hacer el manejo de la vía aérea y va a ser tracción mandibular. Entonces tomamos la mano por aquí en la cara del paciente al nivel de los maxilares y hacemos que la articulación temporomandibular suba de esta manera y con los pulgares vamos a batir, vamos a desplazar hacia abajo lo que es la mandíbula y de esta manera nosotros hacemos la tracción mandibular. Si mi paciente está consciente y no tiene, consciente o inconsciente, y no tiene datos de lesión en columna cervical, entonces lo que yo voy a hacer es extensión del cuello, elevación del mentón. En algunas ocasiones puedo hacerlo así, pero igual depende mucho el mentón del paciente. Y si me veo muy crítico en el momento del manejo, incluso lo puedo hacer así, ¿sale? Por dentro de los dientes lo puedo jalar en un momento determinado. Entonces, ya tengo el manejo, esas son las primeras partes del manejo de la vía aérea, que van a ser las maniobras. Ahora bien, voy a tener entonces, para empezar a utilizar los dispositivos, van a ser dos. Uno son los dispositivos mecánicos, que en este caso tenemos las cánulas de Guedel. Hay otras similares a estas que se llaman cánulas de Berman. Entonces, esas cánulas nosotros vamos a utilizar para poder permeabilizar la vía aérea. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, tenemos que utilizarlo si mi paciente, la condición o la indicación absoluta es que mi paciente esté inconsciente. En las literaturas ustedes lo pueden encontrar que esté como semi-inconsciente o inconsciente. En realidad es que esté inconsciente, porque si hay el mínimo reflejo vagal, pues entonces el paciente lo va a rechazar o va a vomitar. Entonces, ¿cómo tengo que hacer la medición? Pues la medición lo hago de aquí de la comisura labial al ángulo de la mandíbula. Tengo que hacer la medición para ver si es que mi cánula es la adecuada. Entonces, en el paciente adulto, aquí es donde va a venir paciente adulto, paciente pediatra. Entonces, en el paciente adulto tengo que hacerlo de esta manera. Siempre lo voy a introducir así, esto hacia el paladar, o incluso puede ser aquí a este nivel. ¿A qué nivel? ¿Vale? ¿A qué nivel? Aquí. Lo tengo que introducir. El resto ya para que venga quedando, la finalidad de esto es abatir la lengua, para que permita que entonces esté permeable la vía aérea. La finalidad de esto es que yo con el giro se acomode y me quede aquí a este nivel. Entonces, con esto ya tengo el manejo. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Pues cuando esté mi paciente inconsciente. Incluso ustedes pueden hacer esta maniobra cuando ya tengamos a un paciente con intubación endotraqueal. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, por diferentes factores, se tiende a colar un poco el tubo. Entonces, si yo lo coloco esto, le va a dar mayor estabilidad aquí a mi tubo, ¿sale? Entonces, no es por el hecho de que tenga un tubo, no quiere decir que yo no se lo pueda poner. Sí se lo puedo poner para que quede fijo, para que no esté acodado o doblado. Bueno, entonces, esto es lo que yo tengo que hacer. Tengo que hacer un giro, o bien aquí que le quede al paladar, o bien aquí que quede a nivel de la comisura labial, pero tengo que hacer el giro y lo tengo que dejar acá. Esa es la maniobra correcta. Esa es la maniobra correcta.
en el adulto. En el niño no puedo hacer esta maniobra. Sí, en el niño tengo forzosamente que tomar una batelenguas o incluso puedo apoyarme con una hoja de la laringoscopia para poder abatirlo. ¿Por qué? Porque puedo lesionar el paladar, que aún está todavía muy blandito, o puedo lesionar y sangrar, o originar sangrados en el paciente. Y pues lo coloco así, abato la lengua y lo coloco. ¿Vale? Entonces, esa forma. Sí, no voy a hacer ningún giro en el paciente pediátrico, ¿sale? Entonces, esa es la indicación. ¿En el pediátrico directo? En el pediátrico directo, siempre y cuando hagamos que la lengua se vaya hacia abajo. Bueno. Tengo también, eso es en el caso de que mi paciente esté inconsciente, es que vamos a utilizar la cánula de Guettet o orofaringio. Si tengo un paciente que esté consciente, pero que necesita un mayor aporte de oxígeno, entonces tengo que colocar tengo que colocar aquí igual una cánula, pero esta va a ser nasofaringea. Y tengo que revisar que las narinas estén igual sin ningún dato de obstrucción y la que mayor permeabilidad tenga. Pero para eso tengo que hacer la revisión. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Pues bueno, tengo que utilizar de aquí, de lo que va a ser mi nariz, básicamente al lóbulo de la oreja, es lo que voy a estar utilizando para hacer la medición. Se le tiene que lubricar un poco en la puntita de la cánula, y es un material similar a este. Sí, es un material similar a este. Entonces tengo que colocarlo y ya con eso lo voy a llevar hasta aquí, hasta la orofaringe, y le va a dar un poquito más de aporte de oxígeno. No es tan frecuente, no es tan común que haya en los lugares, en la mayor parte de los hospitales, pero bueno, es importante que sepan cómo es que tenemos que hacer la parte de la técnica. Lo que sí se van a encontrar ustedes van a ser las cánulas de Guettet o las cánulas de Berman. Las cánulas de Berman van a tener lo mismo, la misma función, nada más que esas van a tener unas ranuras. ¿Sí? Van a tener unas ranuras. ¿Qué diferencia tiene con la ranuras? Es lo mismo en realidad. Es lo mismo. Entonces, ya vimos entonces las maniobras para la vía aérea, ya vimos los dispositivos mecánicos. Ahora bien, si mi paciente no tiene el soporte adecuado con lo que nosotros acabamos de colocar de la cánula orofaringea, entonces vamos a utilizar los dispositivos supraglóticos. ¿Sí? Dentro de los dispositivos supraglóticos hay varios, sin embargo, esos son de los más frecuentes que podemos tener en un momento determinado, que en las únicas condiciones que pudiera no ser tan recomendado es en los pacientes quemados, que no estén mucho tiempo, porque hay un edema a nivel de la glotis o faringio, y entonces, o laringio, y entonces se va a adherir aquí a este material, y cuando se haga el retiro, entonces va a afectar. Bueno, es que no le llega tanto para allá. Y este es muy cómodo, porque lo colocamos así a manera, esto sí es así, nada más lo colocamos y lo hacemos llegar. Tenemos que lubricar esta parte para que entonces pueda pasar el tubo por completo. Y sí, ventilamos y ya se lleva a cabo la visualización. Ahí está. Se tiene que insuflar el globito. Exacto. Entonces, pero bueno, en términos generales se queda. Ahí nos va a quedar. Bueno. ¿Pasa? Sí. Ok, sí. Para retirarlo. Para retirarlo, sí, para retirarlo igual. Así a ciegas lo hacemos. ¿En qué momento se retira? Cuando ya no lo necesite o cuando vas a colocar un tubo en otra quema. ¿Cuánto tiempo se le puede dejar al paciente ese?
Lo suficiente, pero generalmente no te va a tardar más allá de 24 horas. Porque si el paciente necesita un mayor soporte, tienes que intubar. A fuerza. Sí, a fuerza, a fuerza. Esto es únicamente de rescate. Exacto, es provisional, siempre va a ser provisional. Entonces, te va a ayudar mucho, en realidad te ayuda mucho. Pero bueno, no hay que desesperarse. Cuando tenemos nosotros una cánula de Guedes, con eso podemos llevarlo todo, incluso durante el parto. Durante el paro, es que ahora vamos a dar una clase de parto. Entonces, durante el paro podemos estar con esto y reanimar en todo el soporte con la cánula orofaringe. Bueno. Ok, ¿alguna duda, algún comentario hasta aquí, muchachos? Enseguida nos vamos entonces con la cánula, con el laringoscopio. Bueno, vamos a ver que tenemos el mango del laringoscopio y tenemos las hojas. Generalmente las hojas, siempre las que vamos a utilizar van a ser las hojas curvas. Existen las hojas planas, como estas, que generalmente van a ser en los pacientes que tengan difícil vía aérea o en los pacientes pediátricos, es decir, en los pacientes que estén obesos, sobre todo son los que las rectas, las hojas rectas son las que vamos a utilizar más. En promedio siempre vamos a tener esta, en los pacientes vamos a utilizar estas hojas curvas y que son las del número 3, en promedio son las que siempre vamos a utilizar, son las estándar. Entonces, la 3, la del número 3. Siempre van a ver un numerito por aquí. Estas como luego son de entrenamiento, no traen, pero bueno, van a tener generalmente un número ahí, el 3. ¿Cómo vamos a hacerle para que pueda la luz? Pues tenemos que hacer coincidir esta parte con esta parte, por lo tanto, hacemos esto. Es importante cuidar la vida de la luz, ¿sí? De ese foquito, y por lo tanto no lo vamos a mantener siempre encendido. Siempre lo vamos a hacer, si lo tenemos así, va a estar encendido, si lo tenemos así, pues ya va a estar apagado. Tenemos que cuidar mucho la vida de la luz y lo colocamos aquí. Ok, voy a tener, si mi paciente requiere un manejo de la vía aérea avanzada o definitiva, entonces vamos a tener el tubo endotraqueal. Y dentro del tubo endotraqueal, en promedio, casi siempre vamos a utilizar en los pacientes de 6.5, 7, y de ahí, bueno, son menores los calibres para los pediátricos, o si son muy grandes podemos tener hasta el 8. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos nosotros nuestro paciente? Obviamente necesita un soporte para que nosotros podamos hacer todo esto, buscar el tubo, ver si nuestro laringoscopio está funcionando. Para esto mi paciente va a estar ventilándose, probablemente con una cánula de Guedes, yo lo voy a estar ventilando. Entonces, tengo que revisar, mientras que alguien está haciendo eso, tengo que revisar mi tubo endotraqueal, que sea el de la medida, que sea el que tenga la caducidad adecuada. Voy a ver también que no haya ningún tipo de partículas en su interior que lo pueda yo llevar hacia la vía aérea. Doctor, una pregunta, ¿cuándo sabemos qué medidas debemos usar? O sea, ¿cómo lo medimos? No tiene una medición como tal, sin embargo, en promedio les digo 6.5, 7 y vas a ir en base a los calibres de los niños. Hay unas cintas, en el caso de los pacientes pediátricos, en los cuales nos va diciendo en base al tamaño del niño cuál es la medida que nosotros tenemos que colocar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener el tubo endotraqueal y dentro de la revisión que tenemos que hacer es que esté funcionando y que esté ese tubito esté íntegro. Entonces, ya veo que esté íntegro. Él lo va a sostener, ¿no? Es el que va a fijar. Claro, sí. En este caso, este tubo va a permitir que no se salga. Así como lo vimos en la sonda vesical, ese es el efecto que va a hacer, ¿vale?
De hecho, por definición, lo que es el vía aérea avanzada o vía aérea definitiva es todo tubo que se fije por debajo de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales es lo que nosotros vamos a ver. Recuerden que es como un rombito, y entonces este es el efecto que va a tener, y ya de ahí no va a pasar. Por más que se mueva, no nos va a pasar por ahí. Es importante que nosotros revisemos la integridad de este globo, porque si no revisamos la integridad del globo, después se nos va a extubar el paciente. Se le va a ir tanto trabajo que nos pueda costar, se nos va a ir. Ok, entonces ya revisé mi globo, está íntegro. Tenemos que cuidar también que el manejo que le demos a nuestro tubo va a garantizarlo. ¿Por qué? Porque si tenemos por algún motivo, tenemos bisturí, tenemos algo allí, y si esto se llega a dañar, entonces no va a pasar para acá. Ay, y entonces puede ser que se insufle y digamos, no, pues sí, el tubo está ahí, pero no, a la mera hora se le va a ir el aire, ¿vale? Entonces todas las paredes de lo que es el tubo tenemos que cuidar. Lubricamos también. Tenemos que hacer la lubricación adecuada. Grasitas por aquí. Tengo que hacer la lubricación. Es un poquito nada más lo que tengo que hacer para lubricarle. Y bueno, ya tengo entonces mi tubo, ya tengo mi laringoscopio y tengo el manejo de la vía aérea con una cánula de Guedet. Antes de hacer esta parte, entonces yo voy a estar ventilando. Tengo que aplicar una técnica que se llama técnica C y E. Entonces la técnica C y E, esta es la C y estos tres dedos son la E. Así. Con la C voy a abrazar lo que es la mascarilla, y con la E va a ir sobre lo que es la mandíbula, sobre el hueso. No voy a hacerlo sobre el tejido blando, sino sobre el hueso, obviamente. Entonces, tengo que hacer un cierre Salud. hermético. Tengo que hacer un cierre hermético para que entonces pueda tener un efecto adecuado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con eso lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, ya la ventilación excesiva lo vemos después. Cuando voy a decir voy a intubarlo, tengo que hiperventilar a mi paciente. Voy a decir 1, 2, 3. ¿3 veces? Sí, con 3 tenemos. Entonces, vengo, retiro mi tubo, mi cánula, perdón, y procedo a hacer la técnica. La técnica, siempre voy a entrar por la comisura labial del lado derecho, voy a tratar de abatir la lengua y sin hacer palanca y sin recargarme en mi paciente, tengo que llevar mi mano hacia la izquierda, hacia arriba, ¿sí? Y hacia adelante, para que de esta manera yo pueda tener el soporte. Y lo hago así. Si yo hago esta parte, entonces voy a fracturar, voy a golpear y voy a fracturar la dentadura del paciente. Es importante que cuando nosotros vayamos a hacer el procedimiento, en primer lugar nos fijemos que no haya cuerpo extraño. En segundo lugar, si tiene prótesis dentaria, la tenemos que retirar, ¿vale? Porque si no, nos vamos a llevar los dientes y pues, se puede ir a la vía aérea por sí solo. Entonces, a ver, aquí sí voy a tener que hacer palanca para que ustedes puedan ver las cuerdas vocales. Entonces, se van a acercar ahorita, y ahí es donde precisamente nosotros tenemos que hacer pasar este tubo. Yo estaba viendo, nada más estaba viendo. Sí. Las cuerdas vocales.
Ahí está. Ya reemplazaron a Brian. Que no se Se reemplazaron a Brian. ¿Cuál doctora? Por ahí. Y no, que ya no estaba aquí. No, ella tenía lo suyo, ya se los llevó. Sí. Eran otros, yo le preguntaba si eran los mismos y dijo que no. Ustedes lo van a ver ahí como blanquito, siempre va a estar ahí como blanquito. Entonces, a través de ahí es donde yo voy a hacer pasar ese tubo. Entonces, empiezo por la derecha y evito palanca y hago esto hacia allá. Voy a introducir mi tubo. Es importante que sigamos esta parte de la guía. Por eso siempre voy a tomar mi tubo, mi laringoscopio con la mano izquierda. Aunque sean de derecho, sean zurdos, siempre va a ser con la mano izquierda. Y con con la derecha siempre vamos a tomar el tubo, porque tiene que ir así. Y la luz nos va a ir guiando a donde nosotros vamos a introducir. ¿Por qué? Porque luego toman así, y entonces pues por dónde, ¿no? Entonces no va a tener lugar la inserción del tubo. Bueno, entonces vamos a tener la guía. La guía va a ser, es una guía metálica, en realidad es maleable, se puede modificar su postura y nos va a servir para darle ese soporte y firmeza a nuestro tubo. Entonces, ponemos aquí. Entonces, ¿hasta dónde lo vamos a dejar? Tenemos que ver la medición y lo vamos a dejar siempre entre el 20 y el 21. Si lo dejamos un poquito más, un poquito más profundo, se nos va a ir sobre todo al bronquio derecho. Entonces vamos a estar ventilando nada más un solo bronquio. Si es así, entonces tenemos que retirar gentilmente un poquito y estar auscultando. Tenemos que auscultar. Aquí porque lo estamos viendo, pero si no, auscultamos. Retiramos nuestra guía. Y esta parte pues no se debe hacer lo que ahorita vieron. ¿Por qué? Porque si yo dejo mi tubo ahí, se puede salir, porque incluso no lo he fijado. Si yo ya lo introduje, tengo que quedarme aquí y ya como de lugar hacer la ventilación. Ahí me fui más al derecho, entonces tengo que retirarle un poquito más para que de esa manera no me quede nada más ventilado el lado derecho. Entonces ya aquí tengo que fijar, hay varios dispositivos para poder fijarlo, o si no únicamente con una cinta o una tela adhesiva puedo hacer el soporte aquí de mi tubo endotraqueal. Entonces voy a proceder y voy a insuflar mi globo con aire, no le voy a poner agua, ¿sí? Va a ser con aire y listo. Entonces ya con esto pues voy a estar ventilando. Generalmente cuando yo digo que voy a tener un tubo endotraqueal, las ventilaciones que nosotros vamos a dar va a ser cada 6 segundos. En el caso del niño, del paciente pediátrico, va a ser cada 2 a cada 3 segundos, ¿sale? Es decir, me puedo ir 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Si es pediátrico, 1001, 1002, 1003, ¿sale? ¿Qué tanto es lo que yo tengo que hacer presión aquí de mi válvula? Bueno, lo suficiente como para que pueda expandir el tórax del paciente, tanto para la intubación como para las cánulas, ¿vale? Entonces, no sé si haya algún comentario. Doctor, por ejemplo, en el momento de hacer la colocación del tubo endotraqueal, hay un tiempo, ¿no? O sea, en lo que tú estás dando el soporte de la vía aérea y en lo que vas a intubar, supongamos que no pudiste hacer el proceso, ¿no? Inmediatamente se tiene que pasar otra vez a dar las insuflaciones, ¿no? Es correcto.
en ese, ¿qué tanto tiempo es el que le vamos a dejar al paciente? Por ejemplo, estoy haciendo intentos, pero los intentos son fallidos, no puedo intubar a mi paciente. ¿Qué tanto es el que puede esperar mi paciente? Bueno, lo suficiente. ¿Cuáles serían las causas? O por sí, las causas más probables por las que no se puede intubar un paciente. Una vía aérea difícil, básicamente que esté obeso y que no haya una apertura adecuada. En eso vamos a ver ahí las escalas, sí, Malampati, Relimo, sí, son las que vamos a ver nosotros. Pero bueno, eso es lo que nos va a llevar a una vía aérea difícil. En el caso, como comentaba su compañero, si estoy haciendo intentos y estos intentos son fallidos, ¿qué tanto es lo que yo voy a esperar? Bueno, tengo que aguantar mi respiración al momento que voy a hacer el procedimiento. Aguanto mi respiración y estoy ahí tratando de intubar, pero no logro hacerlo, pero ya tengo yo que respirar. Entonces es el mismo tiempo que el paciente tiene que respirar. ¿Sale? Entonces es el mismo tiempo. Y bueno, digo, bueno, pues yo ya tengo que respirar, pues mi paciente también tiene que ventilarse. Y la vista más. Y entonces agarro y otra vez empiezo a darle ventilación. ¿Vale? Entonces, eso es lo que haríamos en este caso. Es importante el manejo de la vía aérea porque cuando nosotros vamos a ver en la parte teórica también que nos vamos a encontrar con lo que es el choque del tipo obstructivo. Entonces, dentro del choque obstructivo tenemos el taponamiento cardíaco, tenemos el neumotórax a tensión y por lo tanto necesitamos una ventilación adecuada de nuestro paciente. Es el procedimiento que haríamos posteriormente la próxima semana para que logremos darle una mejor ventilación a nuestro paciente. Doctor, una pregunta. ¿Y si, por ejemplo, hubiera alguna obstrucción en la vía aérea, ¿con qué se procedería? Que ya no se utilizaría ningún método de esto. Si hubiera, por ejemplo, cerrado. Ahí lo retiras, si puedes retirarlo, lo retiras, ¿sale? Entonces, de todas maneras vas a tratar de intubarlo. Bueno, si ya está obstruida, es una terapia, una crisis. Sí, de hecho eso es lo que tú siempre tienes que revisar, incluso cuando vas a dar el RCP, antes de dar las ventilaciones revisas que no haya un cuerpo extraño allí, y entonces si hay un cuerpo extraño y lo ves y lo puedes retirar, pues adelante, si no, pues ni modo, sigue dando la ventilación así. El detalle también está aquí no dar barridos a ciegas, es decir, no veo nada y voy a tratar de ver, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puedo introducir, a lo mejor y no está obstruyendo propiamente, pero a lo mejor y puedo hacer que sí se obstruya. ¿Ok? Bueno, entonces, en resumen, muchachos, ¿qué tengo que fijarme cuando mi paciente voy a hacerle el manejo de la vía aérea? Que no haya ninguna obstrucción en la vía aérea, que esté totalmente inconsciente. Las prótesis. Que no haya prótesis. lesión a nivel cervical Para saber. Ok, para maniobrar. es correcto. Siempre que vamos a hacer un manejo de la vía aérea, lo primero que yo tengo que tener a mi lado es un aspirador de secreciones. No puedo hacer un manejo de la vía aérea si no lo tengo. Sí, eso es lo primero que ustedes en el momento del examen me van a decir. Obviamente si el paciente está inconsciente, pues ya no se van a andar presentando tanto, ¿no? Pero bueno, por protocolo sí se van a presentar. Pero cuando tengo mi paciente, cuando ustedes que estén en el examen dicen, necesito mi aspirador de secreciones, antes que cualquier otra cosa, mi aspirador de secreciones, y se tienen que fijar entonces en base a lo que yo les diga, si el paciente está consciente, si está inconsciente, si tiene lesión o traumatismo o no tiene lesión o traumatismo, si es adulto y pediátrico, son las tres cosas que ustedes tienen que estar viendo, ¿sale? Entonces recuerden, si mi paciente está consciente, cánula nasofaríngea. Si mi paciente está inconsciente, cánula orofaríngea, ¿vale? Entonces, la cánula vamos a colocarla así y hacemos el giro en el adulto. En el pediátrico no hacemos ningún tipo de giro, nada más vamos a colocarla. Las maniobras para el paciente traumatizado, ¿cómo se llama? La tracción mandibular.
que va a ser esta. En el paciente no traumatizado, ¿cómo se llama? Elevación del mentón. Ok. Extensión del cuello, elevación del mentón. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero. De hecho, de manera mecánica siempre vamos a hacer eso. Tengo mi paciente y si está traumatizado, el manejo de la vía aérea con control de la columna cervical. Hasta que se le ponga su collarín. Si, por ejemplo, vamos a hacerle el manejo de la vía aérea, le vamos a colocar lo que le tengamos que colocar, yo me quedo aquí y alguien tiene que empezar a darle el manejo de la vía aérea, pero yo no me voy a quitar de aquí. Este va a ser el soporte, ¿vale? Únicamente me hago un ladito hasta que llegue el collarín. Entonces, si no, pues ya nada más hacemos la maniobra de extensión y elevación del mentón. El tubo endotraqueal, recuerden, tenemos que revisarlo completamente, revisar la integridad del tubo, del globo, para poder hacerlo. La mascarilla laringea es lo que nosotros vamos a tener como importante en un momento de verdadera urgencia, pero bueno, es temporal. ¿Hasta qué momento? Hasta que nosotros hagamos la colocación del tubo endotraqueal. Entonces, no sé, ¿qué hora tienen ustedes allí? 10 minutos. 10:30 todavía. 10:40 ya.